Bueno, básicamente para poder hablar de APCO tenemos que hablar de quienes integran la empresa. En este caso, particularmente de mí, que soy el actual presidente y el que ha llevado adelante por muchos años el desarrollo de la misma. Es muy difícil desligar a los fundadores o a los hacedores de las empresas respecto al resultado de las mismas, ¿no? Entonces vamos a tener que referirnos un poquito a mí, pero como para tener un pantallazo. Entonces APCO es una constructora, actualmente hacemos obras de agua, cloaca y gas. Ese sería nuestro expertise, o como le llamen, nuestro core business, o nuestra especialización: mantenimiento de redes sanitarias en la vía pública y colocación de medidores de agua. Tenemos una trayectoria de 28 años ininterrumpidos en el mismo rubro y tenemos una dotación actual de aproximadamente 400 empleados, equipos y vehículos propios. ¿Cómo llegamos hasta acá? Lo que le decía, la historia de las pymes está ligada a los fundadores. Mi nombre es Marcos Pepe, nací en Olivos, hijo de inmigrantes, y mi vocación era ser arquitecto, pero soy ingeniero. Lo primero que me planteé cuando estaba terminando la primaria fue mi objetivo académico. Yo quería ser arquitecto. Primero, como paso intermedio, estudié en las escuelas Rayo, en la capital. Egresé como maestro mayor de obras. Mientras estaba en la escuela técnica, me di cuenta que me gustaba mucho más la ingeniería que la arquitectura. Por lo tanto, decidí estudiar ingeniería civil, le puse acá, pero es ingeniería en construcciones, y para eso ingresé en la UTN. Luego de cumplir el servicio militar, que se hacía en esa época de un año, comencé a cursar. Esto fue en la prehistoria para ustedes, que fue en el año 80. Durante el transcurso de la carrera... ¿Cómo? 43 años atrás. Sí. Durante el transcurso de la carrera trabajé por cuenta propia, como albañil y como taxista. Paralelamente me casé y tuve 2 hijos, que están acá, presentes. Y luego de 9 años me recibo de ingeniero, lo cual me llevó toda mi década de los 20 para recibirme, y trabajando por mi cuenta. Con esto logré el objetivo académico que tenía, que era bastante ambicioso, porque ser ingeniero es una carrera bastante larga, bastante difícil, y digo que es de las más difíciles que hay hoy en la Argentina, y por eso no hay ingenieros suficientes para nuestro país. Como todo recién recibido, me planteé objetivos laborales. Empecé a buscar trabajo. Nuestro país, para variar, estaba en crisis sobre los finales de los 80. Teníamos una época de hiperinflación, prácticamente la industria había desaparecido y los ingenieros en general trabajaban manejando taxis, al igual que los médicos, abogados y tantos otros profesionales. Estuve más de un año, seguí trabajando como taxista y gracias a un conocido conseguí un trabajo en una fábrica de calzado, que el dueño la quería ampliar y buscaba un ingeniero full time, obviamente para gastar poca plata, porque para eso uno busca un ingeniero, para ahorrar, para racionalizar. En general, cuando uno busca un profesional es porque va a hacer las cosas mejor que uno y va a aplicar los conocimientos que tiene del mercado, de lo que estudió, para conseguir los resultados al menor costo. Bien, como objetivo profesional empiezo a proyectar y a dirigir y a administrar la construcción de una fábrica de calzados en Bécar, una fábrica que tenía una producción importante, estaban en el orden de 2.000 o 3.000 pares de zapatos y zapatillas por día. Tenía una planta en Catamarca también. Este desafío profesional me hizo contactarme con un montón de gente a nivel profesionales específicos y también con contratistas que tenían
parte de las obras que íbamos haciendo. Después de un par de años me empiezo a sentir estancado, porque, bueno, no estaba trabajando en una empresa constructora, estaba trabajando, en definitiva, en una fábrica que tenía un único proyecto, ¿no? Entonces empiezo a explorar otras alternativas. Me fijo objetivos económicos. El estancamiento que sufría en el trabajo se veía reflejado también en mi salario. Por lo tanto, no me sentía retribuido como yo creía. Y empiezo a analizar alternativas. La primera alternativa que tenemos todos, la primera clasificación sería trabajar en relación de dependencia o trabajar sin relación de dependencia. Las ventajas de la relación de dependencia es tener un sueldo seguro, vacaciones, obra social, ART, un horario acotado, terminás a las 5, a las 6. Básicamente hay un sistema de leyes laborales que te protegen. Sin relación de dependencia implica trabajar full time, no le podés trasladar tus culpas o frustraciones a tu patrón o a la empresa o al país, y el mercado le pone el valor a tu trabajo. Esto es lo más difícil que hay que aprender. Cuando trabajás por tu cuenta, el mercado es el que dice lo que vos podés ganar o no podés ganar. Si usted va a un médico y tiene obra social, el médico va a cobrar lo que diga la obra social. Pero si ustedes buscan un especialista que no esté en la cartilla, van a tener que llamar y preguntar cuánto cobra. Y de acuerdo a lo que quiere el médico, o lo que él supone que vale su trabajo, le va a decir que la visita vale 3.000, o 10.000, o 5.000, y ustedes verán si lo pagan o no. Yo elijo trabajar sin relación de dependencia. Y acá se me plantea el primer dilema: ser autónomo, es decir, ser cuenta propista, o ser empresario. El autónomo depende 100% de su propio trabajo manual e intelectual. No depende de otros, no tiene ayuda. Pero a su vez esto le marca un límite a su crecimiento económico. En cambio, un empresario va a tener que aprender a formar equipos, delegar tareas en gente más capacitada, y a la larga debería rendirle un mejor resultado económico. Esto es bastante importante diferenciarlo, porque en general cuando la gente trabaja por su cuenta, no es un empresario. Es decir, un señor que tiene un local y arregla zapatos es un cuentapropista, porque trabaja él. De acuerdo a la cantidad de zapatos que arregle, es lo que va a ganar. En cambio, en una empresa, vos vas a poder proyectar un flujo de caja, vas a poder proyectar un plan de negocios, vas a poder armar las cosas de otra manera. Bueno, yo elijo ser empresario. Para esto armé mi primera empresa con 32 años, una empresa que se llama INMAPE, que se constituyó como sociedad anónima. Como objetivo comercial era bastante amplio, conseguir cualquier tipo de trabajo, porque no tenía trabajo. Y no tenía un plan comercial, así que los primeros trabajos los conseguí a través de relaciones personales, comerciales, que iba armando. Para esta etapa de una empresa es fundamental contar con una buena red de referencias, en especial cuando nadie te conoce. Digamos, si ustedes tuvieran que darle un trabajo o tuvieran que hacer la universidad un trabajo, seguramente no va a contratar una empresa que no conoce, va a contratar a alguien que ya conoce. Por eso las relaciones cuando uno empieza a trabajar son fundamentales. En esa época abarcamos trabajos disímiles dentro de lo que es la ingeniería, ¿no? Estructuras metálicas, playas de estacionamiento, movimiento de suelos, obras de arquitectura, reparación de ascensores, todo lo que podía servir para facturar. Paralelamente en el país, en esos años se produce la privatización, esto es en los 90, ¿no? En la época de Menem y Cavallo, se produce la privatización de muchas empresas de servicios públicos, como por ejemplo Telecom, que antes era Entel, Subterráneos, Ferrocarriles Argentinos, Obras Sanitarias que se transforman en Aguas Argentinas, Gas del Estado se transforma en Metrogas,
empieza en la telefonía celular, de la cual Movicom fue la primera prestadora. Es decir, fue una época donde el Estado abandona los servicios públicos, los privatiza con metas de inversión que debían cumplir los privados que tomaban esas empresas, expandir las redes, ayornarlas, brindar un mejor servicio, y eso generó un flujo de trabajo importante en nuevas empresas como la que era INMAPE en ese momento. Es decir, no había experiencia, no había tampoco cantidad de gente que supiera de cómo hacer las cosas, porque, por ejemplo, obras sanitarias estaba prácticamente acotada, tenía muy poquitos profesionales. Cuando se transforman Aguas Argentinas, ingresa mucha gente desde Francia y desde España, que eran los dueños de las empresas, a trabajar acá. Es decir, los ingenieros eran prácticamente todos extranjeros, hasta que se pudo empezar a lograr formación en el país especializada en el área de servicios sanitarios. Bueno, acá los errores. Como ingeniero me dedicaba a las obras y a las gestiones comerciales. No conformé una estructura, ni administrativa, ni técnica, ni financiera. Lo intenté, no lo llegué a cristalizar, descuidando estos aspectos. Pero hice llevar adelante las obras, que era lo que sabía hacer y donde me sentía más cómodo, porque uno a la larga y siempre tiende a quedarse donde se siente más cómodo. Era un buen jefe de obra, pero era un mal presidente de la sociedad. Como consecuencia, errores en los presupuestos, por hacerlos a las apuradas o sin contar con alguien profesional que lo supiera hacer, no contar con los resultados económicos ni financieros a tiempo. Esto es fundamental en una pyme, en una gran empresa o para cualquiera. De los pocos conocimientos sobre economía que recibí en la universidad, uno fundamental es que el día 10 de cada mes yo tengo que saber el balance de mi mes anterior, de cómo me fueron en cada negocio. No el balance que sirve para la FIP, el balance de sumas y saldos. Yo tengo que saber si gané o perdí plata. Pues si perdí plata tengo que ver cómo corrijo. Si no corrijo rápido, me fundo. Eso es fundamental. Cuando uno no hace esto, pasa lo que me pasó a mí. Es decir, empezás a endeudarte para seguir adelante, y ese endeudamiento mal calculado, porque no lo tenés en cuenta en el inicio, te lleva a que terminás trabajando para los bancos o para los prestamistas. Esta es una realidad de un montón de empresas en Argentina, endeudadas, sobreendeudadas, etcétera, etcétera. Esto resultó en el embargo de mi casa, el cierre de la cuenta corriente y la imposibilidad de seguir trabajando como esta sociedad. Con lo cual me quedé sin trabajo, sin plata y endeudado. Bueno, dentro de los trabajos que yo había realizado en MAPE para Aguas Argentinas, tuvo una empresa contratista que se llamaba APCO. Cuando me quedo sin trabajo, sin cuenta corriente y embargado, pero tenía buenas relaciones comerciales con Aguas Argentinas, la que había fundado APCO, que era la dueña en ese momento, me convoca para trabajar juntos y me ofrece asociarnos al 50%. Acepto trabajar con ella y en ese momento APCO no tenía ninguna obra y no tenía ningún empleado. Es decir, era una sociedad que a ella le salía nada y a mí me permitía ver si podíamos conseguir trabajo de esta manera. Entre los dos hicimos una muy fuerte gestión comercial en Aguas Argentinas, porque estábamos trabajando ahí a través de INMAPE, y lo que queríamos saltear era una etapa que le pasa a las empresas constructoras chicas, que es que tenés que trabajar para una empresa grande, no sé, de hoy en día, Techín, Cartelone, etcétera. Es usual en las empresas constructoras subcontratar los trabajos de acuerdo a la especialización de cada empresa. Entonces, cuando una empresa toma, vamos a suponer,
una obra como la construcción de edificios de vivienda, en general subcontrata a una empresa que va a hacer el movimiento de suelo, otra empresa que va a hacer la estructura de hormigón, otra empresa que va a hacer las paredes, otra que va a colocar la carpintería, etc. Y la empresa grande, en realidad, lo que hace es gerenciar bien y dirigir bien la obra. Entonces, en este caso nosotros ya habíamos trabajado para empresas que no voy a nombrar porque bueno, no tiene sentido, pero habíamos trabajado para otras empresas y realmente, claro, hay una parte que es la parte del león que se la queda la empresa más grande, ¿no? Entonces el objetivo nuestro era tratar de trabajar, aunque sean contratos chicos, directamente con Aguas Argentinas. Acá, digamos, atendido por sus dueños. Bueno, ¿por qué? Porque estábamos todo el día laburando. Esa es la realidad. La única manera de triunfar es esa. Y nos empiezan a adjudicar pequeños contratos, aprovechamos las oportunidades, fuimos por más, hicimos buenas relaciones con los ingenieros de agua, es decir, con la gente que estaba en obra. Fundamentalmente le solucionábamos los problemas. Y bueno, la gran ventaja que tenía Aguas Argentinas es que si bien era una concesionaria de un servicio público, era una empresa privada. Por lo tanto, no estaba obligada a licitar, podía contratar a quien quisiera y en las condiciones de pago o de precio que quisiera. Entonces, para nosotros era fundamental la negociación. Éramos un privado negociando con un privado. Por lo tanto, era muy distinto a lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Pero es una manera de negociar distinta de la que pueden ver quizás hoy en día en otras áreas. Por ejemplo, si la Universidad de San Martín tiene que construir algo o pintar la universidad, como es estatal, va a tener que hacer una licitación pública. Y se va a poder presentar un montón de gente que ni siquiera pasó por la puerta de la universidad, porque lo van a tener que publicar en el boletín oficial, etc. Bueno, con mi socia repartimos las tareas y acá sí hicimos algunos cambios. Ella se encargó de la jefatura de obras y yo me encargué de las áreas administrativas, financieras, legales y los presupuestos. Esta repartición de tareas fue fundamental para que podamos empezar a recorrer el camino de la empresa, de darle un cierto fundamento y una organización. ¿Por qué? Porque si uno no empieza a hacer este tipo de cosas, terminás siendo un boliche, atendido por sus dueños, pero no llegás nunca a ser una empresa. Esta es una etapa de especialización, donde Aguas Argentinas nos empieza a dar cada vez más tareas. Nosotros nos especializamos en esto porque realmente es un nicho trabajar en la parte de agua y cloaca, así como hay otros que se dedican a electricidad, telefonía, etcétera. Y empezamos a conseguir contratos un poco mejores y más largos, de 2 a 3 años, donde ya podíamos planificar un poquito. Adquirimos experiencia con nuevos materiales que venían, digamos, desarrollados de Francia, sobre todo, y de Barcelona también. Nuevas herramientas, sistemas constructivos y sobre todo software, porque ellos trajeron muchas herramientas de software cuando todavía en la Argentina esto era impensado. Nos absorbía mucho, por lo tanto dejamos de buscar otros clientes y nos dedicamos exclusivamente en esta etapa a Aguas Argentinas. Y sin darnos cuenta nos habíamos transformado en especialistas de obras sanitarias, en obras sanitarias. Esta es una etapa de la consolidación, perdón, me meto un poquito de agua. Donde al tener ya contratos más largos y una mejor estabilidad económica, empezamos a consolidar la empresa, a soñarla y a pensarla desde el punto de vista de 2 ingenieros, ¿no? Ustedes seguramente tienen otra visión. Entonces empezamos a incorporar colaboradores en las áreas administrativas y operacionales, digo en la vía pública, ¿no? Ingenieros, arquitectos, generalmente personas jóvenes,
preferentemente estudiantes, muchos de los cuales eran de la UNSAM en ese momento, porque yo tenía la oficina frente a la Plaza de San Martín, entonces cuando publicaba avisos era como, esto recién empezaba, era el galpón de Selva, y entonces era bastante fácil para los chicos que recién empezaban a estudiar conseguir era en la zona geográfica. Armamos una oficina en la capital para el área administrativa, para separarla del área operativa, y incorporamos jefes de obras, arquitectos, ingenieros. Esto ya nos demandó tener un estudio, un flujo de caja, porque acá ya había que empezar a pagar sueldos importantes, compras de materiales. Contratamos estudios de abogados y contadores externos, porque obviamente al empezar a trabajar empiezan los problemas. Los contadores están ligados siempre a cualquier actividad y los abogados lamentablemente también. Y empezó... A partir de esto pudimos organizarnos y obtener calificaciones bancarias para acceder a créditos. Esto es fundamental porque no... A ver, todo lo que leemos a veces por internet o demás, digamos, la mayoría de las empresas no es Mercado Libre ni ninguna otra empresa que va a hacer una ronda y va a conseguir ni capital semilla ni nadie que ponga un mango en una empresa de las 99% de las que existen en Argentina. La plata la ponen los dueños, las garantías las ponen los dueños. Y la plata se la sacás al banco si convences al banco de que estás haciendo las cosas bien. Para convencer al banco tenés que cumplir las normativas bancarias que están dispuestas por el Banco Central de la República Argentina. Es decir, tenés que obtener un buen historial crediticio. Es decir, tenés que tener los impuestos al día, las cargas sociales al día, tenés que tener tus balances obviamente presentados. Y con eso empezás a construir tu historial. Los bancos, en la medida que quieren o pueden, te van acompañando. Pero si no tenés eso organizado, no hay manera de conseguir financiamiento en Argentina. Bueno, esa etapa duró unos cuantos años, yo se los voy resumiendo, y habíamos crecido bastante. Por lo cual, por cuestiones operativas teníamos dos obradores, uno en la zona de Avellaneda y otro en Ciudadela, cercano a donde estamos ahora. Repartimos las unidades de negocios porque realmente eran bastante grandes como para que así fuese, y mi socia quedó a cargo de Avellaneda y yo quedé a cargo de Ciudadela, además de la oficina que estaba en el centro, que era la parte administrativa, compras, contable, legales, etcétera. Para poder llevar adelante las unidades de negocios un poco en forma burda, pero sin ir tanto a lo finito, decidimos manejarlas con cuentas corrientes separadas bancarias, es decir, que lo que ingresaba en una unidad de negocio y lo que salía de una unidad de negocio quedaba en una cuenta corriente y lo otro en la otra. Era una manera primaria de saber cómo iban los negocios. Entonces, cada uno, tanto ella como yo, teníamos libertad para manejar los contratos, y a su vez esto potenció que, como nos llevábamos el resultado de nuestra propia gestión, que no entraba dentro de la sociedad, hizo que cada uno de nosotros se esforzara para tener más trabajo en su área geográfica de influencia. Esto fue una buena etapa y nos llevó realmente a un muy buen crecimiento. Bueno, acá se produce lo que pasa en todos los mercados del mundo y durante todo el tiempo, porque uno tiene la sensación de que todas las cosas permanecen siempre estáticas, y no es así. ¿Puede ser 2016? No, 2016, sí, hay un error, sí, perdón. No, 2006. Bueno, el cambio en el mercado, ¿cuál es? El Estado Nacional
le quita la concesión de servicios sanitarios a Aguas Argentinas y crea AISA, que es la empresa que actualmente brinda los mismos. Y la transforma en una empresa del Estado. El 90% de AISA es estatal, el 10% está en manos de los empleados, mediante un programa de participación. ¿Qué pasa? Aguas Argentinas obviamente nos venía pagando con delay, como hacen todas las empresas. Aguas Argentinas se convoca, convocatoria de acreedores, porque deja de tener ingresos. En general las convocatorias de acreedores en Argentina y en casi todo el mundo, si tenés 100 para cobrar, cobras 1, con suerte, y nos deja con una importante deuda que nunca pudimos cobrar. Paralelamente AISA, como era una empresa nueva y no quería cargar con, digamos, contrataciones de la anterior gestión, rescinde todos los contratos que había en vigencia y nos quedamos sin trabajo. O sea, esto fue realmente una crisis muy, muy fuerte para nosotros. Lo que no puse acá, pero que es automático, en el mismo momento que el Estado le rescinde a Aguas Argentinas y crea AISA, y Aguas Argentinas 2 días después se convoca, los bancos no dejaron de prestar plata, obviamente. Entramos en una crisis. ¿Por qué? Porque teníamos una concentración de nuestra facturación con Aguas Argentinas, que era más o menos el 95%. Teníamos unos 300 empleados, de los cuales debíamos cesantear a la mayoría. Teníamos solamente 2 obras fuera de Aguas Argentinas, y ante esta situación, bueno, la fundadora de APCO decide retirarse de la sociedad y me cede el 50% de las acciones en carácter gratuito, situación que yo acepto y para ver cómo podíamos salir adelante. En ese valor, en un momento el valor de APCO de mercado era negativo porque no tenía bienes, no tenía capital, tenía pasivos contingentes que eran todos los despidos por haber, más todos los juicios laborales, más todos los juicios por accidente de trabajo, y no tenía contratos a la vista. Bien, era una situación bastante complicada. Entonces acá, crisis, oportunidad, bueno, vamos, no siempre es así, pero tratamos de hacerlo así para que todos tratemos de entender. Contamos con una gran colaboración de nuestro personal, porque hacía muchos años que trabajaba con nosotros ya, y que en alto porcentaje eligió seguir trabajando en lugar de tener un conflicto laboral. Conseguimos con las 2 obritas que nos quedaron poder ir llevando adelante la empresa, y 6 meses después de esto, AISA ya ordenada hace una licitación, empieza a hacer licitaciones y nos vuelve a contratar. Ahí recuperamos el volumen de trabajo que teníamos antes de la crisis, y a partir de entonces y por 17 años seguidos venimos trabajando con los de niveles propios que tienen una actividad como la construcción, que es una actividad de dientes de serrucho, sumado a lo que es el país, ¿no? Y también hemos trabajado para otros clientes. Digamos, no es acá mi objetivo hacer la propaganda de APCO, sino contar algunas cosas que les puedan servir a ustedes. A partir de eso, mi objetivo empieza a ser profesionalizar la empresa. La verdad que siempre fue un objetivo que tuve, porque soy ingeniero y creo que una gran falencia, porque me tocó trabajar en otras empresas chicas, es la falta de profesionales en las empresas. Las empresas necesitan de los profesionales, porque la formación que ustedes adquieren acá, si bien muchos pensarán esto, no sé si lo voy a usar algún día, no lo voy a usar, en realidad es la formación integral que adquiere un profesional, ¿eh? Es decir, no específicamente sobre algo, es cómo te vas a manejar. Si el día de mañana van a ser licenciados en administración de empresas, cómo van a encarar la administración de una empresa, cómo la van a llevar adelante. Entonces, para mí fue siempre un tema. ¿Cómo la empezamos? Bueno, teníamos un núcleo importante de empleados que ya estaban trabajando con nosotros, que empezaron a los, digamos, 22, 23 años, y acá ya estaban cerca de los 30.
evaluando sus capacidades teóricas y prácticas, y además reforzamos el plantel con búsquedas externas, ¿no? Esto es fundamental porque también las empresas se tienen que abrir a nuevos profesionales para generar un mix. Es decir, no es lo mismo un ingeniero que trabajó 15 años en Techin y trabaja en una pyme, viene con una cantidad de conocimientos o una manera de hacer las cosas distintas a alguien que trabajó siempre en una empresa. Acá creamos áreas específicas: recursos humanos, administración, tesorería, higiene y seguridad, mantenimiento de equipos, pañol de materiales, jefaturas de operaciones en la vía pública y jefatura de obras. Por supuesto, esto es un proceso dinámico, va cambiando de acuerdo a los contratos, requerimientos y la respuesta de sus empleados. Básicamente, la profesionalización de la empresa termina siendo un proceso de prueba y error. Es un ciclo que no termina nunca, porque hay gente que se incorpora, gente que responde bien, gente que no responde de acuerdo a lo que las expectativas que tiene la empresa. Hay gente que para la empresa las expectativas, para ellos la empresa no sirve, no le va a dar los resultados que quiere en su carrera profesional y se terminan yendo. Es decir, yo lo que les quiero marcar acá es que el mundo es muy dinámico, y el área de recursos humanos, de administración, ni hablar de los ingenieros y arquitectos. La rotación de personal es muy grande porque todos, y como corresponde, van buscando alternativas profesionales. No es lo mismo tomar a alguien a los 25 años que a los 55 años. Están en otras etapas de la vida, ¿no? Entonces, esto es un proceso muy dinámico y no hay que asustarse porque a lo mejor ingresa gente, uno le llevó 3 o 6 meses a entrenarlo y se terminan yendo. Y al revés, o uno cree que no van a andar. Son cosas que pasan en las empresas. Bueno, por suerte pudimos profesionalizar prácticamente todas las áreas, de hecho. Y ahora estamos en la etapa del desafío de retener a los mejores, o a lo que nosotros consideramos mejores. Tanto en el personal de obreros capataces. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, premiando. Cuando decimos premiar estamos hablando de plata, ¿no? Premiando la predisposición, compromiso, resultados con los trabajos, adicionales remunerativos. Además se les da un vehículo en muchos casos que también les sirve como parte de su ingreso o de su mejora de calidad de vida. En el personal técnico y administrativo empleamos el mismo esquema. Y para los cargos gerenciales hemos adoptado un desarrollo, digamos, de un sistema en que cada gerente de contrato es un intrapreneur, es decir, es como si fuera un pequeño empresario que tiene que manejar su unidad de negocio y es responsable de los resultados de esa unidad de negocio. Y desde la empresa le damos todo el apoyo y los servicios generales para que pueda cumplir. Es decir, ¿cómo lográs esto? Dándole un grado de libertad importante y haciéndolos participar también de los resultados económicos de los contratos. Bueno, esto es básicamente el esquema de donde está plantado hoy APCO y lo que tenemos. Así que cualquier charla, pregunta. Maravilloso. Cuéntenme. Vamos a darles un aplauso a Marcos. Bueno, gracias. Gracias, Marcos. A la sillita y sentate. A ver, hoy los convocamos. El profesor Staino les dijo cuál es el espíritu de este ciclo, pero una de las cosas que yo siempre me planteé como persona a cargo de la cátedra es tratar de acercarlos lo más posible a los alumnos casi profesionales a lo que es la vida laboral, al margen de que la mayoría de ustedes ya tiene relacionamiento con lo laboral. Ustedes en sí mismos van a redescubrir, una vez recibidos, nuevas áreas, nuevos caminos. Y cuando Marcelo Staino y Leila, que hoy no pudo acompañarnos, nos plantean este desafío, la primera persona que me vino a la cabeza fue Marcos, que además es amigo, más que amigo, ya somos familia. Y lo lindo de todo esto es que él pudiese compartir
su historia. Porque la historia de Marcos es la historia de millones de empresarios, más que empresarios, luchadores argentinos. Como dijo Marcelo al inicio, sabemos que no sean quizás la salvación única, me parece que forman parte de un gran paquete de soluciones que necesitamos en países como el nuestro, y darles lugar y darles los beneficios a las empresas pymes sería fundamental. Marcos, como el ave fénix, se levantó varias veces. No sé si logran hacer en retrospectiva. Él lo que vino a contarles fue el ciclo de vida. Nosotros lo estudiamos teóricamente al ciclo de vida de las empresas. Y Marcos nos lo contó desde su realidad, y cada ciclo es distinta porque cada empresa es distinta. Y él fue reconvirtiendo, ¿no? APCO no es hoy desde un inicio así. Y hoy lo contó, de hecho empezó en otra empresa, con otra forma societaria inclusive. Y te agrego otro aditamento. Vos hablabas del acceso al crédito y lo fundamental que es para la empresa pyme contar con líneas crediticias. Hoy nos encontramos, y hace un tiempo nos encontramos, que tanto a nivel personal como empresarial ni siquiera hay líneas de crédito. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, esto no es una clase magistral. Acá tenemos que hablar, por lo menos los que me conocen como alumnos y a mí como profesora, estamos charlando. Esto es mano a mano. Hoy cambiamos el ámbito, porque no entrábamos todos en nuestra aulita. Cambiamos el ámbito, pero es momento de que puedan empezar a preguntar, a reflexionar y a charlar. No sé si se dieron cuenta, pero todo lo que contó Marcos, nosotros le podemos poner nombre y apellido, porque nosotros sabemos cómo se llaman las cosas que él nombró. Su formación académica, él en algunos momentos nombró algunas cosas que para nosotros son comunes y son normales, pero para él no. Sin embargo, ¿qué enseñanza nos da esto? Sin importar la formación académica, cuando uno forma parte de una empresa, sí o sí vas a tener que atender cuestiones que quizás no están en tu formación inicial. ¿Por qué? Porque si no, alguien más se hace cargo de eso y vos no vas a poder controlarlo. Él habló de un principio muy grande que hace y acompaña el crecimiento de cualquier organización. Habló de delegación. Para distinguir lo que es el trabajo de un cuentapropista de la visión empresarial real de una persona como él. ¿Entienden esa distinción? Perfecto. ¿Qué les está pasando a ustedes en las empresas que han traído para el caso de estudio? ¿No encuentran similitudes con lo que él describió? A medida que iba comentando, nosotros íbamos diciendo igual que nuestra empresa. Entonces, lo que pasa es que por ahí cuando empiezan una empresa, como el ingeniero, lo hacen en base a su perspectiva y su conocimiento técnico. Y con eso el primer boom funciona porque lo técnico funciona. Y cuando van creciendo faltan todos los otros conocimientos y las perspectivas para articular el sistema, y ahí es donde implosiona. Y ahí es donde tiene que aparecer la cabeza de alguien que tenga una visión general. Nosotros vimos pensamiento sistémico en nuestras materias y queda por sentado, sabido, de que necesitamos tanto lo técnico como la cabeza de un licenciado en administración que tiene una visión más general. Y él lo pudo comprobar. Yo les he dicho ya, no pretendan saber todo, sino qué puerta tocar. Se tienen que rodear de buena gente, se tienen que rodear de buenos equipos de trabajo, tienen que saber negociar. Es otro hilo conductor maravilloso que Marcos nombró. Las relaciones comerciales. ¿Cómo las construyen? Eso no te lo dice en ningún libro. Ustedes van a aprender esas cosas cuando salgan de acá. Sepan qué puerta tocar. Construyan relaciones comerciales de confianza, porque nunca saben cuándo las van a necesitar. ¿Y vos cuántas veces las necesitaste? Todos los días. Todos los días. A diario. Todos los días. Para, por ejemplo, para poder cobrar hoy en día en AISA, que está muy complicado, yo hace mucho que trabajo, digamos, de 28 años con APCO,
los que hoy son directores de AISA empezaron con el programa de jóvenes profesionales, los ingenieros. Así que los conozco, nos conocemos de hace 30 años. Entonces, tenemos una relación dentro de lo que es lo legal, ¿no? Pero relaciones donde uno puede ir y plantear un problema en otros términos que no son estrictamente los legales o societarios, ¿no? Eso sirve mucho. Pero es una comunicación informal, digamos. Exactamente, sí. A la larga, a tu cliente le tenés que solucionar los problemas y generar la empatía para que tu cliente también te solucione los problemas a vos. Es decir, yo te soluciono todos tus problemas a cambio de plata. ¿Ok? Bueno, vos me tenés que asegurar o ayudar a que yo reciba esa plata, porque si no, no te va a poder solucionar más los problemas dentro de 15 días. Entonces, eso es muy importante también, que en la relación quede claro. Entonces, todas las relaciones son bidireccionales, ¿no? Es decir, todos ganamos en una relación. No es que uno, por supuesto que contractualmente el que te contrata está por encima del que va a ir a brindar el servicio, pero después en el día a día es un trabajo en equipo, digamos, si no, no funcionan las cosas. Eso, la realidad es esa. Así es. Preguntas, reflexión, quejas, algo. Sí, preguntas. Ahí después de la contratación de AISA, antes del problema cuando Aguas Argentina pasó... ¿Cuál de todos? No, ese, cuando Aguas Argentina pasó a ser AISA y rescindió los contratos, Sí. comentó que antes el 95% de la facturación de ARCO eran AISA. Sí. Hoy. Luego se planteó una estrategia de... Me gusta por dónde va mi alumnito. Sí, nosotros después hemos trabajado para otras empresas, como Metrogas, y también para emprendimientos privados de countries y ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que nos quedamos, lo que también es, yo lo mencioné y es importante, nos especializamos dentro de todo lo que es la construcción, nos especializamos en un negocio específicamente que es las redes de agua y cloaca, y después incorporamos gas. Entonces nos quedamos dentro de eso. ¿Por qué? Porque tenemos los equipos para eso, tenemos los obreros para eso, tenemos los profesionales que saben hacer eso, y eso nos da una ventaja cualitativa y cuantitativa en cuanto a la capacidad de respuesta, en cuanto a que nuestros clientes saben que lo vamos a hacer. Por ejemplo, si vos suponete que tenés que hacer una obra, un emprendimiento privado en un lugar donde AISA brinda el servicio de agua y cloaca, AISA no te va a dar ese servicio porque vos le vas a estar explotando la red. Entonces, vamos a hacer un ejemplo burdo. En una casita que vivían 2 jubilados, como ustedes habrán visto acá o en Caseros, en un montón de lados, se la compran y hacen un edificio de 15 pisos. Bueno, la necesidad de agua y la necesidad de cloaca que tiene ese emprendimiento hace que AISA te diga, bueno, vos que vas a ser el emprendedor y que vas a ganar plata con esto, yo no te voy a hacer inversión por vos. Vos vas a tener que hacer 5 cuadras de agua para acá, 10 cuadras de cloaca para el otro lado. Bien. ¿Y esto cómo lo hago? Y AISA te va a decir, mira, ¿sabes cómo lo vas a hacer? Yo te doy una lista con 10 empresas en las que confiamos para que haga este trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque es una especialización. Como en todas las cosas de la vida, ¿no? Es decir, vos ya te quedás y si la lograste, tenés tu nicho de mercado y tratás de conservarlo. Eso también es importante porque... Creo que había algún abogado por acá en la sala. Señora Rivas. Bueno, ¿qué especialidad haces de abogacía? Penal y empresarial. Bueno, ok. ¿Viste? Pero no hace familia, ¿me entendés? Y es abogada. Entonces, cada uno se va especializando en algo, porque si no es como que es demasiado, ¿viste? Uno tan específico, obviamente los clientes también son acotados. Son clientes específicos, bueno, sí, no los quiero aburrir, pero para trabajar para el Estado Nacional o los estados provinciales, las empresas constructoras tenemos una calificación que nos da el Estado
nacional o provincial, que es el certificado de capacidad de contratación. El certificado de capacidad de contratación lo da el Registro Nacional de Constructores, y donde dice la antigüedad de la empresa, figura la cantidad de profesionales que trabajan, la puntuación que tiene por parte de sus clientes y las especialidades en las que puede licitar. ¿Correcto? Es decir, ¿por qué? Porque de acuerdo a los antecedentes que vos aportás de obras ejecutadas, certificadas y cobradas, el Estado te va a decir, y de acuerdo a tu balance, te va a decir, bueno, esta empresa puede contratar, por ejemplo, obras de hasta, no sé, 100 millones de pesos. ¿Y en qué rubros? Bueno, puede hacer agua, cloaca. Suponete que yo quisiese hacer pavimentos en San Martín, no lo podría hacer porque no tengo la capacidad técnica para hacer ese tipo de obras que se piden. Es decir, el Estado tiene la obligación de exigir ese certificado, porque así contrata empresas que ya están avaladas por un proceso de muchos años, de muchos años para poder llegar a eso. Eso también es otra parte que hay que cumplir en la obra pública, y que es muy difícil también llegar a eso. Tenés que tener una trayectoria para poder conseguirlo, pero eso también te abre un montón de perspectivas de lo que vos podés hacer. Así es. ¿Económicamente da prestigio para poder seguir tomando otros trabajos? ¿O? Sí, por supuesto, sí. Es decir, a ver, nosotros no es que no queremos hacer otro tipo de obras. Nosotros hemos hecho, ya te digo, hacemos dentro de nuestra especialidad, trabajamos para Provincia de Buenos Aires, municipios, el Ente Nacional de Obras Sanitarias. Es decir, hemos ido trabajando y de acuerdo a cómo licitan y a nuestra capacidad también operativa, y también de acuerdo a nuestra capacidad de lo que nos da el Estado, ¿no? El Estado tiene una capacidad financiera para contratar por año. Dice, bueno, esta empresa puede contratar 500 millones de pesos por año de obras. Vos no podés exceder de eso. Es decir, cuando vos te presentás a una licitación, el Ministerio te saca un certificado donde dice, bueno, esta empresa de los 500 millones ya contrató 400, por lo tanto puede contratar obras hasta 100 millones de pesos. Si la licitación es de 150 no te podés presentar. Es así de sencillo. Con eso se aseguran que vos tengas que cumplir la obra, que vos no puedas argumentar que no tenés capacidad técnica o no tenés capacidad financiera para hacerla. Entonces, eso es muy importante en la obra pública. Muy importante. Con el tema del certificado, esto un poco de curiosidad y un poco... ¿incluye esa certificación la necesidad de contar con un programa de integridad en la empresa? Con canal de denuncias, canal ético, etcétera? ¿O no? ¿Y si no tiene acto? Sí, lo tenemos. Se dejó de exigir ahora, pero en un momento se exigía en las contrataciones. Vos me decís ahora lo que es corrupción, ¿no? Claro, sí. Sí. No está certificado en 36.001, pero sí. No, tenemos nosotros estamos certificados con las normas ISO también. También tenemos el sello violeta por parte de AISA, ¿no? Que es capacitación en cuanto a políticas de género. Y lo que vos me decís, que es las normas en cuanto a, digamos, anticorrupción, sí, para decirlo así, también las tenemos. En este momento no las exige el Estado, hasta hace un tiempo las exigían y ahora no las exigen más. Digamos, igual esa norma es una norma, un enunciado de buenas intenciones, ¿no? No así como la hizo, donde viene un coordonante, un certificador, ¿no? Que puede ser el IRAM o cualquier otro, o el sello violeta que te da esa, que también ellos lo controlan. Ese sí. ¿Alguna otra preguntita que quieran hacerle a Marcos? Palomino, lo escuchamos. Además de todas las crisis que mencionaste, también están las económicas. Sí. Corralito. Argentina, sí. ¿Qué consejo o recomendación le daría a una persona que está emprendiendo su propio negocio? O
solamente para las crisis, sino por todos los aprendizajes que tuvo ¿Un negocio o empresa o...? lo que sea. ¿Cómo se sobreponen Y yo creo que te sobrepones trabajando y esforzándote más como para llegar al objetivo. Lamentablemente, por eso mencioné que hay cosas que son externas, es decir, cuando a vos te cambia el mercado, ¿no? Vamos a suponer que vos tenías una empresa que sacaban petróleo y lo vendías a $20 el barril hace 10 años. Estalla la guerra de Rusia con Ucrania y el valor del barril de petróleo se va a $120 por barril. Te vas a fundir. Vos hiciste todo bien, pero no vas a poder soportar eso. Es decir, hay que ver la magnitud de la crisis externa, cómo te afecta a vos en tu propio desarrollo, ¿no? Pero sí, indudablemente eso existe. En Argentina existe quizás más que en otros lados, pero consejos no te puedo dar ninguno porque cada crisis es distinta. Y te pega de acuerdo también a tu tamaño, de acuerdo a si tienes una reserva de capital, si estás endeudado. Lo que sí yo te aconsejaría no sobreendeudarte. Creo que estar muy endeudado siempre es peligroso, porque cuando sos más joven siempre pensás que el viento va a soplar de tu lado y te va a ayudar a llegar a la costa, pero muchas veces hay tormentas en el medio que vos no podés visualizar. Entonces yo creo que lo ideal es tratar de medir el riesgo, pero bueno, hay cosas que no... Si mañana nos despertamos y hay un corralito, que no lo puede prever nadie. Lamentablemente eso es así. Pero bueno, eso es parte de ser empresario, ¿no? También, sí. Básicamente, si tu empresa la mantenés lo más saneada posible en cuanto a niveles de endeudamiento, diversificación de tu cartera de clientes, los golpes te van a dar, pero por ahí con menor intensidad. Pero aceptar que el conflicto va a estar presente siempre es parte del primer paso, porque nunca es color de rosa. La mayoría de las pymes acá tienen siempre un costado familiar muy importante y esa es un patrón que nosotros estudiamos y que muchas veces es condicionante en algunos puntos, en otros puntos lo facilita, pero es un tema a atender siempre y APCO no está exento a eso tampoco. Entonces también es una variable que empieza a jugar. Y nosotros como licenciados en administración y ustedes próximos a recibirse pueden formar parte, o quizás, ¿quién trabaja en empresas familiares acá? Levante la mano. ¿Trabajaron en otro tipo de empresas antes? ¿Sí? ¿Es igual? No es igual, para nada. Entonces, a la hora de ayudar a una pyme o formar parte como empleado, hay que atender esas cuestiones. Entonces me pareció muy interesante que Marcos pudiera contar de primera mano y ustedes puedan escuchar, además de a mí, o además del profesor, a alguien que las pasó y las sigue pasando, porque él lo dijo, es un trabajo continuo. Atender la empresa es un hijo más y hay que atenderlo continuamente. Entonces es un trabajo in eternum hasta que se disponga. Sí, yo creo que el mensaje que dice Gabriela y lo que yo le agregaría es, y que lo mencioné un poco en la charla, es acostumbrarnos a que el mundo no es estático, es dinámico y cambia a una velocidad terrible. Yo cuando les mencioné lo de que pasó en la década del 90, no hace en términos económicos, no hace mucho. Y todo eso transformó a la Argentina, para bien, para mal, después cada uno hará su análisis político, digo. Pero la privatización de las empresas marcó, por ejemplo, que Entel se transformara en 2 empresas, lo cual generó una cantidad de inversiones que tenían que cubrir esas 2 empresas para poder
dar, es decir, si yo les digo hoy que no, la verdad que me siento un viejo No importa, sentite libre, Marco. pero antes la gente no tenía teléfono en la casa. Es más, tardaban 30 años. Claro, el plan Megatel era, primero tenías que pagar en la época de Alfonsín y después te iban a dar el teléfono el día que hicieran la central. Es decir, hoy cuando vos salís y te compras en el kiosco de la esquina un teléfono prepago, parece ciencia ficción, pero era lo que pasaba. Que hubiera gente, a ver, y sigue habiendo todavía, pero que hubiera muchísimos millones de argentinos que no tuvieran agua y cloaca. Era una realidad. Es decir, y sí, todavía nosotros seguimos. Faltaba luz, energía. Por eso, entonces, y no pasó hace tanto, son apenas 30 años, que en la vida de un país no es nada. Y en un ciclo económico no es nada. Entonces, eso también creo que, si les tengo que dar un mensaje, es piensen que el mundo cambia. Es decir, el mejor teléfono que te compraste hoy, dentro de 5 años no sirve para nada. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Que todo lo que hoy estamos estudiando es historia antigua. Estamos estudiando casos de cosas viejas, pero que nos sirven como base para proyectarnos para el futuro. Una base tenemos que tener. Es decir, entonces, pero nosotros tenemos que pensar que el mundo es dinámico. Es decir, Galperín, cuando fundó Mercado Libre, no existían eso. Y se le ocurrió y bueno, y el tipo la recontrapegó. Y en el medio habrán quedado miles. Pero digamos, es decir, pensar que hoy cualquiera de nosotros agarra el celular y se compra algo por internet, hace 10 años era una locura, no existía. Entonces, todas esas oportunidades que las podés aprovechar o te pueden fundir, porque también todos esos cambios hacen que un montón de otras empresas queden en el camino. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que ver como visión, ¿no? Todo es dinámico, todo cambia, las estructuras de las empresas tienen que cambiar. Si algo puedo decir quizás distinto de que tiene APCO, nosotros tenemos muchos empleados, pero digamos, el porcentual nuestro es muy alto de obreros, ¿no? De obreros de la construcción. Entonces, es una empresa donde tenemos mucha mano de obra intensiva respecto de lo que es el personal de dirección, digamos. Pero somos una empresa muy horizontal, es decir, donde en general las jerarquías son jerarquías de tipo para la toma de decisiones, pero no para consultar, no para hablar, no para ver, digamos, en general creo que también es una clave mantener el contacto con la gente de todos los niveles de la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva son ellos los que hacen el trabajo, el día a día. Y eso es fundamental, ¿no? Pasan por muchas crisis. ¿Tema pandemia? La pandemia a ver, nosotros fuimos considerados esenciales porque el servicio sanitario se consideró esencial. Es decir, toda nuestra fuerza de obreros, técnicos e ingenieros trabajó en la calle, con todos los protocolos que tenían que cumplir en ese momento para poder trabajar. Por otro lado, nos obligó, y ya por suerte estábamos en el camino, estábamos bastante tecnificados, a trabajar, a hacer home office. Es decir, el resto de lo que es administración, finanzas, tesorería, pagos a proveedores, todo eso se manejó desde home office. Pero tenías que estar preparado. Si no tenías las herramientas tecnológicas, el software y demás para poder hacerlo, no lo íbamos a poder hacer. Sí, por suerte nos agarró, digamos, bastante bien preparados y también tuvimos mucho trabajo durante esa época. Sí. Hablando a futuro, Sí. ¿tienen algún plan de contingencia respecto a los cambios que se pueden derivar con un cambio político? Que volvamos a privatizaciones o un posible default. ¿Ustedes trabajan con escenarios posibles? ¿Lo van manejando o esperan a ver qué pasa y después en ese momento toman decisiones? El análisis de la contingencia lo hago y me tomo 2 Alplax a la noche para irme a dormir. No hay manera de planificar. Más allá de
No hay manera de planificar eso, es decir, porque no sabes qué puede pasar ni cómo va a pasar. Como son una empresa tan dependiente de la obra Sí, pública, sí. crítico. Yo creo que de la obra pública, pero también de los servicios de agua y cloaca. Y hoy en día creo que ya como valor los argentinos tenemos como valor de que tenemos que tener agua y cloaca. Entonces ese cambio me parece que más allá de cómo se dé, el servicio se va a seguir dando, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos por una empresa estatal que tiene alrededor de 5.000 empleados y nosotros tenemos 400. Es decir, nosotros somos una de las 3 empresas más grandes que ellos tienen para brindar el servicio. Nosotros estamos en el servicio del día a día trabajando. Entonces, somos un poco un apéndice casi de AISA, ¿no? Y ahí el riesgo más grande sería un default. Sí. De hecho, hoy lo tenemos en Grajeda. Qué mala onda, Río. Tenemos el default, pero en Grajeda, que es cuando te empiezan a dilatar los pagos y cuando perdés la certeza de pagos, es defaultear, pero en Grajeda, ¿no? Es más o menos lo que hace. Yo he trabajado para empresas constructoras en Sí, sí. el rubro de pavimento y entre elecciones al próximo 6 meses. son 6 meses en que no cobran un peso. Exacto. Sí, bueno, más o menos esa contingencia la tenemos contemplada, pero no mucho más que eso. ¿A ustedes no le están pagando a ISA? Nosotros trabajamos para ISA también y estamos en la misma. Bueno, tendríamos que haber traído pastillitas de Alplax para cada uno y repartir de souvenir. Pero quería saber si estaban para todos. Sí, en general es así. Cuando no Que dependen vienen a hacer catarsis por ahí. Claro. del Estado. Yo, Millán, siempre te digo que nuestras clases son como una especie de terapia de grupo, porque largamos todo lo que nos pasa y tratamos de ver cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para dar alguna alternativa de solución. ¿Qué va a ser? Pero estamos en Argentina y de estas crisis vamos a seguir teniendo porque es como un modo de vivir para nosotros. Desde tu experiencia personal como empresa, ¿te resultó mejor AISA o Aguas Argentinas? Ay, qué en cuanto fuerte. a tu desarrollo. Y fueron distintas etapas nuestras también, ¿no? Es decir, con Aguas Argentinas empezamos. Porque es un privado del Estado. Claro, teníamos una manera de negociar distinta, eran, digamos, más face to face, digamos, en la negociación. Eran por ahí también eso hacía que ellos fueran más agresivos, porque también conocían nuestros puntos débiles. En cambio, AISA está obligada a licitar, con lo cual dice, bueno, esto vale 10 millones de pesos y, bueno, si está dentro del parámetro ese, el más barato es el que va a ganar la obra, ¿no? Digamos, la certeza que teníamos con Aguas Argentinas hasta que entró en convocatoria era que eran estrictos en el pago, pagaban, cumplían siempre. En cambio, con el Estado, bueno, se producen estos atrasos, lo cual hace que también tu calificación crediticia se vea afectada, porque el banco dice, bueno, para este tiene todo AISA. Entonces, si vamos a suponer, te dicen, vos tenés un límite de crédito de 10 millones de pesos, automáticamente te lo bajan a 1, digamos. Ese es un poco también el esquema. De todas maneras, hoy estamos operando bien con los bancos, no tenemos problemas, digamos, más allá de la tasa de interés, ¿no? Pero en general hemos podido Al banco le conviene más prestar al Estado que comprar este año. Sí, no, hemos comprado vehículos, equipos y hemos tenido acceso a leasing. Digamos, dentro de todo hemos tenido. Pero bueno, por eso yo les decía que lo de la carpeta crediticia para una empresa es fundamental, porque vas haciendo un camino, ¿no? Es decir, cuando al banco, que tiene un área nefasta que se llama riesgo, cuando le llega la carpeta, lo primero que mira es la antigüedad de la empresa, es decir, y los balances, y aquello, ¿no? Bueno, eso, la cantidad de cheques rechazados, ellos y con eso dicen, bueno, tanto, y es lo que te prestan, ¿no? Es decir, pero bueno, es un tema que
es bastante específico, pero creo que para el que quiera desarrollar una empresa o esté en una empresa en esa área administrativa financiera, es fundamental que traten de saber, no de pensar, pero sí de saber cómo piensa un analista de riesgo de un banco. Son gente muy rara, al igual que los de los seguros. Son gente muy específica. Porque también evalúan riesgo, tanto el seguro como el... Sí, sí, por supuesto. Claro, pero es tan subjetivo y la tienen atada, digamos, a la... Hay una película, creo que era Mi novia, ¿no? Dame más datos. Mi novia Molly, algo así creo que es, Poli, que él es productor de seguros, ¿no? Y la analiza con el mismo criterio que... Exactamente, si se va a tirar de un ala delta, bueno, así son los de riesgo. Vos ves el negocio como vos que estás planteando a lo mejor, yo veo el negocio y los tipos te lo bombardean, te pinchan todos los globos, te dicen todo lo que va a estar mal, todo lo que va a pasar, lo que puede pasar. ¿Me entendés? Entonces, lo que pasa es que sin crecer, sin un apalancamiento crediticio, nada, vas a crecer al ritmo de lo que puede caminar una tortuga, nada más. No hay manera de, sin capital, crecer. Necesitas sí o sí crecer, tener un apalancamiento financiero. Digamos, si tuviésemos un régimen un poco más tranquilo económico, lo ideal es diferirlo en el tiempo, ¿no? Pero bueno, hoy 6 meses en Argentina es mucho. Así que bueno. ¿En algún momento mencionó que es una empresa familiar o que también trabaja en la familia? Sí, en realidad se fueron incorporando con el tiempo. No, el protocolo no está todavía, no. Es la tarea pendiente. Es la tarea pendiente. Se fueron enganchando, digamos, con el paso del tiempo. Cuando, digamos, sí, no, el protocolo familiar hay que hacerlo y el protocolo sucesorio también. Justo es el equipo en donde está Ríos, tiene el caso de una empresa familiar y una de las primeras cosas que le dije que tenía que investigar por protocolo, porque cuando uno le pregunta cuál es la edad del propietario, según la edad debería empezar en cierto tiempo un proceso lógico de preparación de lo que va a venir. Pero aún así, en esa circunstancia, ese dueño tiene que tomar decisiones. Primero, porque pasa, si quiere seguir adelante con la empresa, si quiere liquidarla y dividir su capital entre los herederos, si los herederos quieren seguir. Hay una cantidad de variables que el protocolo lo que hace es dilucidar un poco o poner en carpeta esa cuestión. Y todo eso implica un mirarse hacia adentro, un conversatorio bien interesante con la familia y muchas veces puede llegar a ser doloroso, puede llegar a ser duro. ¿Se acuerdan que yo les conté que con mi anterior jefe de cátedra tuvimos que ir a entrevistarnos? Había llegado un proceso que no podíamos desenmarañar las relaciones intrafamiliares que estaban todas metidas en la empresa. Tuvimos que decirle, a los que no son alumnos míos les cuento, que fuimos con un psicólogo a 2 o 3 reuniones y le dijimos que era contador a la familia para que no se ponga a la defensiva. ¿Entienden? Después de 2 o 3 reuniones le pedimos un diagnóstico y que nos aclare las cosas el psicólogo, para nosotros poder como profesionales darle alguna sugerencia de cómo llevar adelante el proceso sucesorio a ese dueño, que la persona era muy mayor, no quería alargar la manija, tenía 3 hijos, tenía 3 nueras, ya tenía nietos trabajando, había sobrinos. Era una maraña importante y tuvimos que recurrir a eso. O sea, nosotros, comunidad número 5, vemos psicología organizacional. ¿Por qué creen que vemos psicología organizacional?
por estas cosas. Como es la cabeza, así va a ser la empresa. Lo que pasa es que hay un factor psicológico que influye en todas las organizaciones, y más cuando está la parte familiar metida. Y es muy interesante y muy desafiante ayudar a una empresa familiar a transitar esa vida y esa etapa. Hay empresas familiares muy exitosas que van por una tercera sucesión. Estamos hablando de empresas de más de 100 años. Y lo lograron, y si lo lograron es porque se puede. ¿Okay? Por eso existen los protocolos. Como dice el profe, que la familia te ayuda, te hunde. Yo trabajé un tiempo en una firma familiar y la verdad que yo veía, más allá de discusiones y todo, que es incómodo eso, cuando el dueño va a la mujer, pero veía también todos los gastos que la mujer tenía y como que no le importaba nada, si bien era complicado, estaban pasando por situaciones y como que no le importaba mucho en qué condiciones está la empresa, como que tal, es tu esposo, ayúdalo, bueno. No es el caso acá, cabe aclarar, pero es un área muy linda para... Solamente las empresas. Exactamente. No, yo creo que lo que decía Gabriela tiene un punto que primero hay que ver la empresa si soporta una transición generacional sin el fundador. A ver, una cosa es tener, lo quiero simplificar, una fábrica de tornillos que está automatizada y que tiene, no sé, 5 obreros y el dueño se quiere ir, se lo deja a un hijo, a 2, 3, a 4, no sé, lo que sea, y donde no hay, digamos, un mayor problema porque está instalada, están las máquinas, está la gente trabajando y demás. En el caso, por ejemplo, el de APCO es una empresa donde dependemos mucho de las relaciones todavía con nuestro cliente. Entonces, son empresas que cuando se ven, en el caso de que no se traspasan de generación, empresas colegas, cuando se venden, en general, el valor es un valor bastante bajo, porque es solamente los activos, digamos, los bienes que tiene la empresa, porque, en el caso de un conocido mío, el ingeniero tenía 82 años y dijo, bueno, ya está. ¿Y qué le quedó? Le quedó los bienes, el galpón, las máquinas, remató las cosas, pero bueno, los hijos vivían en el extranjero, es decir, es muy difícil, no siempre podés hacer esa transición. Después, en cuanto a la incorporación de la familia, en general, se va dando casi por las mismas consecuencias de cómo vas trabajando, ¿no? Antes de APCO yo les mencioné que tenía una empresa que es Inmape. El primer familiar que empezó a trabajar conmigo es mi ex cuñado, que es un técnico electromecánico que sigue trabajando conmigo en APCO, porque empezamos a hacer trabajos de ascensores y yo la verdad que de ascensores no sabía mucho. Entonces él estaba sin trabajo y entonces, bueno, che, venite a laburar conmigo. Es decir, después arreglás el sueldo informalmente, digamos. La realidad es esa, cuando son 2 o 3 personas que laburan en una empresa, es vas incorporando gente así, ¿no? Después empezó a trabajar mi hija, que está acá. Cuando estaba en la secundaria venía durante el verano a hacer un poquito de práctica a la parte administrativa y después se quedó trabajando y se recibió de contadora. Antes de recibirse de contadora se fue de APCO a trabajar en un estudio contable, a ver cómo es la realidad, cómo hay que hacer para que den los balances y que las empresas paguen poca guita de impuestos y aprender alguna de esas cuestiones. Y después ya desarrolló una carrera en un banco privado y después volvió a trabajar a la empresa como auditora, que era el trabajo que hacía en ese banco. La que ahora es mi esposa empezó trabajando como auxiliar administrativa cuando eran estudiantes de la UNSAM. Y bueno, sigue trabajando conmigo. Se tomó un break cuando tuvimos un nene, pero bueno, ya volvió a trabajar. Y mi hijo, que está acá también no siguió ninguna carrera, digamos, ingenieril ni eso, es profe de educación física, pero bueno,
trabajó también y adquirió conocimientos y ahora está manejando algunas de las obras de la empresa y armando también su red de conocidos y abriendo dentro del mismo rubro que manejamos nosotros y incorporando a algunos otros como viviendas, por ejemplo, abriendo, digamos, como unidades de negocios con otros clientes. En definitiva, que terminan siendo el Estado en otra forma, un municipio u otro ente, ¿no? Pero como abriendo como una unidad de negocios por separado. Creo que también una de las crisis que pasan en las pymes es, cuando pasan de generación, es que siguen manteniendo el mismo nivel de facturación. Entonces, lo que le sirve al dueño cuando tenía, no sé, 40 años, que empezó a hacer su vida de adulto, se casó, tuvo hijos, qué sé yo, ese ingreso que tenía, después no lo puede repartir entre 3 o 4. Entonces, si vos no te planteás un aumento de la facturación y del beneficio, es imposible. Es decir, si vos tenés una empresa donde vive, vamos a decir, simplificar, un matrimonio y 2 o 3 chicos, lo lógico es que cuando esos pibes se incorporen, la empresa se multiplique por 3. Porque si todos van a vivir de lo mismo que vivía el viejo, y bueno, no... Hay un límite. Hay un límite. Un límite donde ya no le va a convenir seguir con eso, ¿no es cierto? Hay una, perdóname, sí, un último tema. En todo esto yo lo mencioné muy por arriba, pero lo quiero volver a hablar. La diferencia entre ser más allá de la cuestión fiscal, entre ser autónomo y ser empresario, ese es un verdadero desafío, porque una cosa es un autónomo, no sé, un médico que tiene un consultorio, atiende 10 personas por día, 15, lo que él quiera, les cobra y se acabó su problema. Y otra cosa es armar una clínica. Es muy difícil, muy distinto tener gente a cargo, tener empleados, tener sindicatos, tener delegados, tener obligaciones salariales y obligaciones previsionales que cumplir. Entonces, es realmente una gran diferencia gestionar a la gente, digamos. Es un campo hermoso, contar con empleados que puedan ser colaboradores con el tiempo, y saber que los empleados tienen su mente y su claridad de que tienen que cobrar un sueldo en determinada fecha y que ese sueldo que acordaron es lo que esperan cobrar. No son socios de la empresa. Si a la empresa le va mal, los empleados tienen que cobrar igual. Si a la empresa le va bien, a lo mejor reciben algún bono o algún premio. Pero creo que eso también es muy importante tenerlo en claro si uno quiere tener un desarrollo como empresa, porque no se puede pedirle a los empleados que realicen un sacrificio en nombre de la empresa. Eso no está bien. Está buenísima esa observación. Muy bien. Bueno, ¿les gustó? Sí. Clase práctica. Esto no está escrito en ningún libro, porque no hay una experiencia igual a la de él. Los otros empresarios tienen otras experiencias, pero yo sabía que la de él les iba a resultar enriquecedora. Por eso le pedí por favor que viniera en el marco de este ciclo de charlas de mano a mano. Así que me alegra que estuviesen, que lo hayan escuchado y espero que les sirva. Y cualquier cosa, llamen a APCO y le preguntan a Marco qué hacen. Hacemos otra charla. Hacemos otra charla. Un aplauso para todos.